Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarlos en este nuestro martes educativo, en un conversatorio académico más, en el que estamos muy contentos de coincidir con todos y cada uno de ustedes. Sin duda que, pues bueno, conforme avanzan los días, pues ya estamos en nuestro programa número 91, lo cual nos pone muy contentos y muy felices. Ya casi llegamos al programa número 100. Pero bueno, en esta ocasión saludo con mucho gusto a Ian y a Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Listos, listos noches. aquí, listos con algunos problemitas técnicos, pero parece ser que ya los solventamos. Así es, como que sí iniciamos ahí un poquito con problemas técnicos, pero siempre con la mejor actitud de poder estar aquí charlando con ustedes y bueno, también pues compartiendo con la gente que nos está siguiendo en esta transmisión, para lo cual pues les dejamos nuestros datos de contacto a los que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, sugerencias, todos aquellos temas que les despierten algún interés. Créanme que con mucho gusto vamos a estar revisando cada uno de ellos y pues bueno, haremos lo propio para ponerlos aquí sobre la mesa. Y bueno, también recordarles que ya nos pueden seguir justamente por YouTube y también es importante para que ahí lo puedan buscar en el momento que ustedes así lo consideren pertinente. Recordarles que se pueden inscribir a estos conversatorios y pueden solicitar su constancia de participación, mi valor curricular. Y en esta ocasión, bueno, pues siguiendo con los temas que le hemos dado este sentido últimamente más humano a esta serie, llamarlo de algún modo, por ahí hablando de la adolescente. Y en nuestro conversatorio pasado estuvimos platicando respecto del lado humano de las educativas. Y el día de hoy, bueno, el tema lo hemos denominado lo blando y lo duro de la educación. Entonces, bueno, pues para dar esta pequeña historia, pues le voy a pedir a Luis si nos hace favor de ponernos en contexto y para ir platicando este tema que sin duda va a resultar muy interesante para todos. Adelante, Luis, te escucho. Gracias, Asmeidi. Buenas noches, Ian, ¿cómo estamos? Y bueno, pues sí, buenas noches aquí a todo el auditorio que nos está viendo. Pues, hoy precisamente tenemos un programa que, pues que se deriva precisamente de lo que hemos estado platicando en estas últimas 2 semanas, que es el lado amable o el lado humano de las instituciones educativas. Y bueno, pues hoy escogimos un tema que tiene que ver precisamente con la esencia de ese lado humano que hay que tenemos los docentes, que tenemos los estudiantes, pero que también las instituciones educativas deben contener. Y bueno, se llama precisamente lo duro y lo blando de la educación. Uh, Considerando que la educación pudiera personificarse, pudiéramos darle un carácter de personalidad, bueno, en ese sentido estaríamos abordando algunos conceptos, eh, algunas ideas que aquí que se han venido virtiendo y bueno, vamos a tratar de lograr llegar precisamente a esa esencia, ¿no? Decíamos la semana pasada que pues toda la institución, todo el grupo, todo el conjunto, tanto administrativos como directivos, como docentes y como estudiantes, pues en realidad forman toda una familia, ¿no? Y bueno, pues una familia se caracteriza o tiene algunas características muy específicas, como su apellido, como uh, sus costumbres, sus tradiciones, como sus valores, etcétera. Entonces, ¿por qué no pensar en una institución como precisamente una familia, ¿no? Y eso es de lo que tenemos acá, o pretendemos ver si podemos llegar a ese punto de sentirnos como una familia, ¿no? Y entender que dentro de la familia, pues hay cosas que debemos aprender a desarrollar, aprender a inculcar para que los miembros de la familia puedan salir al ámbito laboral y puedan desempeñarse como unos buenos ciudadanos o como unos buenos profesionistas.
Muy bien. Jan, no sé si quieras tú compartirnos alguna idea inicial para este conversatorio. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Claro, claro. No sin antes recapitular un poquito de lo que comentábamos el conversatorio pasado, en donde precisamente no hacían muchas analogías en donde se representaba el empleado, en este caso al docente, como esta pieza fundamental de todo el engrane, con el cual pues, sin esa pieza fundamental no puede funcionar todo el sistema. Y eso sí me gustaría como ponerlo sobre la mesa porque es muy cierto. Hoy en día hemos visto que miles de organizaciones, no solamente escuelas, ven a los empleados como eso, simples piezas que pueden ser reemplazadas fácilmente. ¿Cuál es el problema de eso? El problema no es tanto que los visualicen como objetos directamente, sino que los tratan como objetos, ¿sí? A lo que voy es que llámese profesor, llámese directivo, llámese un personal de limpieza, llámese como se llame, los tratan como simples objetos, sin importarles qué tienen que comer, qué tienen que hacer sus necesidades, que tienen que velar por su familia, sin importarles que tienden a enfermarse, ¿no? Sí, o sea, y de hecho, justamente recordando eso, estaba viendo unos memes de unas vacantes de trabajo, que me da mucha risa porque sí las he visto, yo que estoy buscando trabajo, que prácticamente te dicen disponibilidad de horario 24 horas. Ser inmune a las enfermedades, inmune al estrés, inmune a no sé qué, inmune a no sé qué cosa. Dicen es que los jóvenes ya no quieren trabajar. No, no es que no querramos trabajar, queremos trabajar, ¿sí? La cosa es que tampoco hay que ser tan abusivos en esos aspectos en cuanto a derechos humanos. Hay que dar lo mínimo indispensable, lo mismo básico, ¿sí? He conocido miles de maestros que prefieren mil veces hacer ahora sí que dar clases en 3, 4 escuelas y hacer lo mínimo que dedicarle bien tiempo completo a una sola escuela. Una porque no les alcanza y pues tienen que buscarle por otro lado, y otra porque dicen, bueno, pues de como quiera no lo van a usar, no les va a servir, yo simplemente vengo, doy mi clase y listo. Y la otra es que pues simple y sencillamente también el personal directivo ni siquiera se esfuerza por mantener a los maestros. ¿A qué voy con esto? A que ya llega un punto en el que ni siquiera se preocupan por tenerlos ahí. Al contrario, hasta parece que los quieren correr más. Y ahí luego tienen a los coordinadores buscando a ver con qué a qué clase voy a poner a este maestro o a ver cómo voy a completar estas horas, ¿no? Entonces, eso sí me gustaría ponerlo sobre la mesa, haciendo un poquito de recapitulación sobre el conversatorio pasado, de recordar esta importancia de verlos como seres humanos, no como simples maquinitas, no como un objeto. Son seres humanos, son seres sintientes, pensantes y que tienen desde luego necesidades, como bien lo mencionaba el buen Maslow. Ok. Y fíjate que así como lo que nos compartía Luis y lo que nos comparte Cian, en relación a ver estos temas como una cuestión de familia, cuando yo estaba investigando un poquito sobre el tema de hoy, si recordamos, bueno, pues en la antigüedad, como que los profesores o quien te transmitía el conocimiento, pues era solo eso, ¿no? O sea, bueno, y no restando la importancia, obviamente, ¿no? Pero eran como esos procesos, digámoslo así, esto se hace así, 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 y seguías, ¿no? Como metodología, y era como lo iban aprendiendo, se puede decir. Sin embargo, creo que hoy nos damos cuenta que, bueno, justamente ese rol del docente, pues está en esa constante evolución, ¿no? Y hoy por hoy justamente creo que es el engranaje, tú bien lo decías, como el principal o esa pieza clave, no sé, desde una ingeniería, cómo se pudiera decir, pero esa pieza clave que en este tema de la educación es el que está en esa constante, ¿no? O sea, él bien lo decías tú, pues no se puede enfermar, no puede faltar, casi, lo decíamos hace 3 semanas, pues no puede sentir, ¿no? Y es lamentable porque también creo que estamos llegando al extremo, ¿no? Debemos de darle la justa medida, porque efectivamente, ¿qué pasa cuando pues el docente es un ser humano? Obviamente pues también tiene derecho a enfermarse, obviamente también tiene derecho pues algún día faltar, a tomar vacaciones, etcétera. Y como bien lo decías tú, ¿no? ¿Cómo no se nos queda toda esta parte del docente?
pero bueno, pues es como irle dando ahí justamente la dimensión, ¿no? Que le corresponde. ¿Qué opinan? Creo que el maestro Luis está teniendo problemas, así que si me lo permite, maestra, Ajá, no sé voy si el a... maestro Luis nos escucha. ¿Nos escuchas, Luis? No, Maestro, creo ¿nos que no. escucha? Creo que tiene problemitas. Bueno, entonces, si me lo permite, pues voy a dar mi opinión al respecto de Adelante, lo que comenta, adelante, de que maestro. justamente, híjoles, aquí está bien complicada la situación desde mi perspectiva, y esto voy a hablar objetivamente respecto a la educación, porque he conocido miles, he conocido a lo largo de mi vida pues, miles de maestros y he convivido mucho con ellos, he platicado con ellos, y llega a tal punto que ni siquiera por un tema de salud, o sea, fuerte, muchas veces ni siquiera las mismas instituciones no los dejan, no los apoyan. Tenía una maestra en la universidad que tenía un problema en la columna, ella directamente la tenían que operar para implantarle como unos discos, porque su columna pues estaba aplastando, no podía ni caminar. Y aún así la escuela le dijo, bueno, no puedes caminar bien, te ponemos un salón abajito, pero tú ven a dar tu clase. Sí, o sea, entonces llega ese punto en el que, ¿qué puede esperar alguien que no tiene apoyo ni siquiera de sus superiores? Sí, o sea, ¿cómo esperan que realmente haya un esfuerzo por la parte, en este caso, de los docentes, si ni siquiera tienen como este apoyo, vaya? Y si nos vamos a otros casos, llega a haber esa falta de apoyo, hasta en cuestiones más, pues ya más a nivel alumno-maestro, en la relación de alumno-maestro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hoy en día, porque esto porque si no pasaba antes, por lo que tengo entendido, cuántas veces no lo hemos escuchado de que, ay, es que el alumno se me rebeló y me andaba queriendo hacer no sé qué, y los papás, peor, se me aventaron de encima, ¿no? Porque pienso yo que el rol del docente se ha ido traslapando mucho y se ha ido mermando como este respeto hacia el docente. Yo recuerdo que en mis tiempos, y bueno, y eso que estoy muy joven, de cuando iba a la primaria, recuerdo que el maestro era sumamente respetado en muchos aspectos, o sea, era sumamente respetado y era sumamente apoyado. A tal punto de que sí recuerdo que había muchas marchas por los sindicatos, por parte de los sindicatos, incluso yo llegué a participar en algún par de marchas porque pues mi señora madre pues es maestra, entonces pues yo Ah, llegué a ok. participar en estas marchas y era bien interesante cómo es que muchas veces algo tan simple, insisto, como derechos básicos no los respetan, ni siquiera te los apoyan, no te los garantizan. Y volviendo a lo de a lo de las ofertas laborales, justamente me hace mucha gracia que dicen, te ofrecemos prestaciones de ley. Me da mucha gracia porque es como que, oye, pues son de ley, me las tienes que dar así o sí, no es opcional, ¿no? Pero hasta ni eso te quieren dar. Y entonces es donde me pongo a pensar y me pongo a reflexionar. ¿Realmente tiene la culpa el docente de mermar su calidad o tiene la culpa el sistema? ¿Tiene la culpa el docente? O sea, bueno, no culpa, digamos de responsabilidad, ¿sí? Porque culpa suena muy feo. ¿Es responsable el docente de esa falta de humanización o el sistema es quien ha deshumanizado al docente? Dejo ahí la pregunta. Sí, muy interesante. Luis, no sé si ya nos lograste escuchar un poquito, si quieres participar. Sabemos que estamos con un poquito de problemas técnicos, pero si quieres y nos escuchas, adelante. Gracias, gracias. Espero que el dueño del internet esté tranquilo, se calme y ya me deje trabajar, porque sí, efectivamente tengo problemitas con la señal, pero alcancé a escuchar un poquito, sí, lo que dice Ian, y, y muy buena su pregunta, bastante interesante. Yo pienso que esto es un ciclo vicioso donde por un lado, las instituciones tratan de resolver la problemática al exterior y, y bueno, pues en ese tratar de solucionar la problemática al exterior, eh, las, la comunidad también trata de dar um, solución, o trata de hacer su aportación conforme lo que la institución le está solicitando. Hay una disociación bastante fuerte entre lo que es la planta laboral o el sector laboral y las instituciones educativas. Básicamente, pues en Latinoamérica no se da muy fácilmente esto.
cada vez están más apartadas. Y bueno, yo diría que es más bien un poquito al revés, más bien durante muchos años han permanecido disasociadas, es decir, divorciadas no se podían ni ver. Hay un triángulo muy interesante que se ha estudiado, un modelo que se llama de la triple hélice. La triple hélice es un modelo ya un poquito, no nuevo, pero en este modelo económico se hablan de tres partes: lo que es el gobierno, lo que es la planta laboral y lo que son las instituciones. Cuando esa hélice se junta, cuando esa hélice trabaja en conjunto, pues las habilidades son diferentes, ¿no? Esto nos lleva de calle, nos lleva de mucho tiempo, lo que es Europa, lo que es Asia y lo que es Norteamérica. Porque, bueno, las instituciones educativas sí van de la mano con los proyectos que el sector laboral pide. De hecho, si nosotros nos damos una vuelta a Davos, en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, pues allí se están estableciendo los parámetros de laborales, es decir, allí se ponen de acuerdo los países en función a lo que la planta laboral necesita, y entonces dicen, oye, pues necesitamos gente que sea proactiva, que tenga capacidad intelectual, emocional, y que tenga, ¿cómo se llama? Que sean capaces técnicamente de resolver cualquier problema que se le plantee. Entonces, eso se ponen de acuerdo los gobiernos, y eso lo bajan a sus instituciones educativas, que normalmente en Davos están las instituciones educativas principales, el TEC de Monterrey, ¿cómo se llama? Harvard, Cambridge, ellos van y están en esas reuniones, porque están tomando nota de lo que se están poniendo de acuerdo, tanto la planta laboral como los gobiernos. Pero, ¿qué pasa en Latinoamérica? Latinoamérica ni siquiera asisten en nuestros gobiernos. Entonces, no podemos llegar a tener no tenemos el mismo lenguaje que tiene Asia, que tiene Europa. Y a nosotros nos llega de rebote 2, 3 años posteriores o 4, esos lineamientos. Entre ellos están entender esto de las pues yo lo conozco como las competencias, ¿no? Las competencias laborales. Las competencias laborales nos hablan precisamente de habilidades, nos hablan de conocimiento y nos habla de actitudes, que estas son, digamos, las competencias laborales principales que hay que tener en lo laboral. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo transformamos esas competencias? ¿Cómo las logramos desde el terreno educativo? Y entonces, apenas en nuestros países estamos empezando a abordar lo que son el entender las características duras, o las habilidades duras y las habilidades blandas, que hay que aprender dentro de la institución educativa, precisamente para poderlas llevar al plano laboral. Entonces, no sé si en algún momento por ahí ya las comentamos en algún conversatorio anterior, pero decíamos, mira, las competencias o las habilidades duras de una institución educativa son su estructura, son todo lo que tiene que ver con su estructura. Y aquí no es porque yo sea arquitecto o ingeniero o de la escuela estructuralista administrativa. La estructura es algo muy sencillo de entender. Yo siempre en las clases de administración, cuando tengo que hablar sobre estructura, yo sí hago un comparativo entre la estructura de un edificio con la estructura de una empresa. Y en un edificio, por ejemplo, tenemos traves, tenemos columnas, tenemos pisos, y eso es lo que sostiene al edificio, ¿sí?
Ya una vez que tenemos pisos, entonces corren las alfombras, corren las ventanas, corren los pasillos, corren las puertas, seguimos en la estructura del edificio. Bueno, esto también lo trasladamos al sector educativo, al sector empresarial, y en la empresa también tenemos los mismos conceptos. Tenemos una estructura fundamental, básica, que normalmente está, y que mucha gente no lo entiende. Ese es el problema de la gente que está en la institución, de los directivos tampoco lo entienden, pero es precisamente lo que son las reglas, la normatividad, los valores, las políticas, incluso la mecánica de trabajo. Por ejemplo, en las instituciones educativas, un elemento fundamental de una escuela y de un ejemplo de una habilidad o de una característica dura de la educación son los programas de estudio. ¿Sí? Un programa de estudio, nosotros ya lo conocemos, es un temario con una cantidad de unidades que hay que aprender, con una cantidad de elementos que tenemos que evaluar, una metodología para poder hacer la evaluación, unos parámetros de dónde está bien, dónde está mal el conocimiento, y todo eso es estructura, todo eso es estructural. Entonces, si tenemos que aprender en la institución características duras, entonces yo estaría hablando de todo eso, de todos estos elementos estructurales, como ¿cómo se llama? Primero, la mecánica de enseñar, cómo enseñar, la metodología para enseñar, el conocimiento que vas a enseñar, el tema, la temática que vas a dar, y también la forma en cómo lo vas a evaluar, la examinación, la evaluación, etcétera. Todo eso representa lo que son las características duras. Pero donde se pone la cosa más difícil es en las características blandas. Nos están pidiendo allá afuera, en el sector laboral, como dice Ian, nos están pidiendo robots muy bien calibrados, pero además de robots, los queremos sensibles, los queremos humanos, los queremos que sean equitativos, que sean honestos, o sea, los queremos con unas características muy humanas, tan difíciles de lograr, pero ese es el reto precisamente en la institución educativa. ¿Cómo enseñamos inteligencia emocional? ¿Cómo enseñamos creatividad? ¿Cómo enseñamos liderazgo? El liderazgo a mí me encanta, es un tema en la administración que a mí me encanta, porque todo el mundo dice, es que hay chorrocitas, 1000 fórmulas para ser líder, y ninguna aplica en un campo de fútbol más que las características del propio jugador, ¿sí? No es posible que todos sean líderes, no todos tenemos esas características. Y sin embargo, la teoría dice, no, es que utiliza 400,000 metodologías para ser líder. Ninguna aplica en el campo de fútbol o en el campo del básquetbol, en el campo lo que aplica en el campo es el conocimiento y la técnica o la habilidad desarrollada que el jugador tiene en un campo de fútbol. Lo mismo en un sector laboral. No vamos a tener líderes en una organización nada más porque sí, tenemos que desarrollarlos. Y entonces, sí, aplica muy bien el conocimiento que vamos a darles, aplica bien las dinámicas que hagamos, aplica muy bien las situaciones en las que los podamos poner dentro del aula para que se vayan sensibilizando de ciertas situaciones y puedan entonces tomar un rol de líderes o un rol de disciplina, un rol de resolución de problemas, etcétera, etcétera. Que esas sí son las características blandas de las que nos hablan
muchos autores, pues los que están ahorita escribiendo sobre ¿cómo se llama? Esta diferencia entre características duras y características blandas. Aquí contestando, digamos, o retomando la pregunta que hace Ian, la dificultad está en que el docente y las instituciones educativas entendamos que tenemos que enseñar esas dos, tenemos que trabajar en esas dos habilidades o esos dos tipos de características, porque es lo que lo que nos están solicitando en la planta laboral, y aparte la institución tiene que permearlo en su personal, no nada más es a un profesor, sino todo el personal. Ustedes lo mencionaron muy bien al inicio, estamos hablando de profesores, estamos hablando de contadores, estamos hablando de secretarias, estamos hablando de la gente de intendencia, que normalmente, déjenme decirles, la gente más humana de una institución, la gente más gente de una institución, llámese banco, llámese institución educativa, la que ustedes me digan, son la gente de intendencia. Es la gente que más recordamos porque es la gente más humana, porque es la gente que más valores tiene, y que me disculpe cualquier persona de cualquier institución, llámese educativa, banco, hospital, nadie es más humano que la gente de intendencia. Bueno, no sé si contesté la pregunta, pero bueno, más o menos por ahí va la idea, Ian. Excelente. Excelente. Yo creo que justo lo hemos platicado en otros conversatorios de esta importancia de esa vinculación, ¿no? Que debería haber entre la institución educativa y el campo laboral, ¿no? O sea, algunas instituciones tienen ciertas áreas que le denominan, ¿no? Justamente así, de vinculación, y bueno, incluso hay gente que participa, gente de la sociedad, ¿no? Que participa, algunos empresarios, etcétera. Digo, a mí me ha tocado en algunos lugares ver este tipo de experiencias, y que yo creo que es importante. Sin embargo, con estas reflexiones que ustedes hacen, y hasta hoy día, bueno, efectivamente no existen exámenes sobre las habilidades blandas, ¿no? Sino que justamente esto es un proceso de autorrealización y de mejora constante. Y qué importancia, porque yo comparto esa parte, o sea, no todos son líderes, o no todos podemos decir, a ver, todos a sonreír y todos van a sonreír igual, ¿no? Un ejemplo, a ver, todos van a ser líderes, no, porque hay unos que van a tener unas habilidades para comunicar mejor, otros quizá para ser mejor en la escritura, otros para ser muy buenos en matemáticas, etcétera, pero tendremos que encontrar esas coincidencias, y yo creo que hoy por hoy, en México, digo, pues porque es donde nosotros platicamos de esta situación, sí está el reto. O sea, el reto también es que la cuestión de todo aquello que nos deben de transmitir el conocimiento, sí también se haga con esa calidad, sin perder la calidez, ¿no? O sea, también sí hacerlo bien, ¿no? Porque no es ya, o sea, ¿cómo vamos a dar estas nuevas generaciones, estos alumnos, como en el de, ay, ahí se va, ¿no? O como aquella película, pues de panzazo. O sea, no, porque ya también hoy nuestro sistema, pues, mira, califícales en base a 5. Y porque los otros 5, que el trabajo, que la participación, que la tarea, que esto, que el otro, ok, pero ¿qué tanta importancia, qué tanto de verdad? Porque ya los chicos dicen, no, yo voy para sacar lo que me hace falta, como que estos 5 ya los gané, y ahorita yo nada más, no me interesa sacarme el 5 del examen. Yo con que saque lo que me sirve para pasar. Y entonces ahí también de repente generamos que, bueno, todo esto de las habilidades blandas, como lo es el trabajo en equipo, la gestión de conflictos, justamente todo lo que tú hablas, Luis, la cultura empresarial, esta adaptabilidad. ¿Cuántos chicos vemos en estas nuevas generaciones con esa
yo los veía y ay, sí, pícale aquí, lo he platicado en otros conversatorios, pícale, sí, no pasa nada. Y ya cuando de repente ven que algo o sea, que ya no leyeron, que ya no vieron, ay, esa frustración, si se vale, ya no saben cómo canalizarla. Y entonces, ya en la vida laboral es, ups, ¿cómo me adapto? ¿Cómo logro tener esta adaptabilidad que debería ser parte de estas habilidades blandas? ¿Cómo logro tener esta empatía con el otro? Cuando a veces los mismos sistemas nos van haciendo ser tan individualistas, tan egoístas, si se vale la expresión. Y entonces es justo ahí yo creo que yo lo dejaría en cómo podemos aprender a usar ambas con efectividad. Yo lo dejaría así, porque tanto si nos excedemos en unas como en otras, o sea, también en un trabajo no puede ser el simpático, ¿no? Decía un sacerdote en misa, el sonrisas, ¿no? Y el sonrisas, pues no, porque también se ocupa que el sonrisas pues haga las cuestiones del trabajo para lo que está en la empresa, en la institución. O bien, pues también lo decías tú, Luis, con la cuestión de la gente de intendencia, que muchas veces es más humana y tú ves pasar a un directivo, a un docente que ni el buenos días da, ¿no? Y entonces es justo poder usarlas, yo me quedaría con eso, ambas con efectividad. No sé qué opinen, Ian, si gustes compartirnos algo, yo te quité la palabra, porque ahorita que terminó Luis, mil disculpas, pero adelante, te escuchamos. No pasa nada, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Al contrario, me alegra escuchar esta opinión suya, porque precisamente hablando justamente de estos temas de humildad y de toda la cuestión, me vino a la mente, ¿no? Que justamente recientemente había visto una película, se llama Heroico, no sé si ya la han visto, está un poquito fuerte, pero muestra a veces la realidad de lo que es ser un alumno de grado bajo, no solamente en el esquema militar, sino en otros esquemas. El cómo a veces el ser o el estar en un nivel inferior te hace víctima de este tipo de abusos, de este tipo de, vaya, pues de situaciones, ¿no? Que no deberían de pasar y no debería de ser así, pero pues es un debería, ¿no? Como siempre decimos, pues es un debería. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿O por qué lo menciono? Porque precisamente más de una vez he visto cómo es que este tipo de situaciones de alguna u otra forma afectan directamente la calidad del personal. ¿Por qué? Si bien es muy cierto que mantener una actitud buena y siempre amable y shalala es excelente, realmente no siempre se va a poder así. Hay veces en las que sí o sí vamos a tener un día muy malo, va a haber días en los que digas, ¿sabes qué? No quiero ni, no me aguanto ni yo. Y dices, va, es válido. Porque al fin de cuentas somos humanos. Es normal que tengamos ese tipo pues, de sentimientos, de emociones, que muchas veces, como bien lo mencionaba el maestro Luis, a veces por una mala gestión, por una mala enseñanza de gestión emocional, pues se nos sale de las manos y acabamos haciendo muchas tonterías y acabamos haciendo muchas cosas de las que luego nos arrepentimos. Y aquí quiero también hacer hincapié un poquito, perdón si me salgo un poquito, pero es que se me van llegando las ideas. Este, aquí voy a hacer un poquito hincapié en lo que mencionaba el maestro Luis, de que precisamente no todos van a ser líderes. No todos van a ser líderes, no todos van a ser buenos, ¿cómo se llama? Buenos acompañantes y demás. Esto sí me gusta hacer hincapié, me gustó mucho lo que mencionó precisamente en estas metodologías, porque precisamente caemos en el error de querer juzgar, por ejemplo, un pez por su capacidad de trepar un árbol, cuando realmente pues no es así. ¿No? O sea, hay que aprender a distinguir las habilidades y las capacidades de cada quien. Y es aquí donde pues sí, como que veo que se menosprecia un poquito la tarea del maestro, porque a veces quieren que hagan milagros, que dicen, es que maestro, no le entran las matemáticas ni porque más, ni porque le explican con peras y manzanas, y quieren que uno haga magia, y dice, espérate, pues no, o sea, y ya cuando uno hace el estudio respectivo, dices, ay, pues es que no te entren, Juanito, es que no te lees, es que pues tú no estás hecho para las matemáticas, tú tienes otras habilidades. Es donde sí dices, no, pues sí, el problema no es X, el problema es Y. ¿Sí me explico?
Y entonces, aquí, ¿qué es lo que me gusta hacer mucho como este análisis? En función de qué? En función de que precisamente la educación no es tanto o no pretende como tal, desde mi perspectiva, no pretende poner un ladrillo en la pared, como decían Pink Floyd. ¿Sí? No pretende poner un ladrillo en la pared, sino que la educación busca generar estos profesionistas con criterio propio, busca generar estos profesionistas con esta capacidad que tienen de analizar, de ver las cosas de diferente manera. Me lo decía mucho una maestra ingeniera que decía, es que ustedes son ingenieros porque tienen que ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ¿sí? Y como que cerrarse a ciertas cosas, como que digo, no, no lo veo tan viable. Y es ahí donde me agrada mucho o donde le aplaudo mucho a ustedes los docentes, de que a veces tienen que fletarse cosas que dices, no sé cómo, pero lo voy a sacar adelante, ¿sí? De que tienen que fletarse esa chambota, porque muchas veces sacrifican su propia humanidad, o sea, sacrifican su propia humanidad con tal de otorgar, pues ya ni siquiera el servicio, ¿no? O sea, ya con el simple hecho de ayudar al alumno en muchos aspectos. Si yo les pregunto qué anécdotas tienen en las que tuvieron que intervenir más allá de esta relación humana, de esta relación alumno-profesor, les aseguro que por lo menos un par de historias de terror salen. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces pues el docente tiene que fletarse esta tarea de ser más que un docente, tiene que ser este guía, tiene que ser ¿cómo decirlo? Tiene que estar en este intermedio en el que muchas veces ni siquiera se le da su lugar. ¿Por qué lo menciono? Porque ya lo mencionaba precisamente el maestro Luis con este análisis y también maestras lo mencionaron, eh, de que justamente muchas veces cometemos este error de querer visualizar la estructura educativa como algo súper complejo, ¿no? Como todas nuestras relaciones queremos visualizarlo como algo súper complejo cuando realmente es lo más simple. Ya, o sea, así lo decían, es súper fácil entender una estructura. Simplemente es A, B, C y D. No hay otra, no hay de otra. Entender esta relación, cómo funciona, es muy simple. Lo que no es simple es darle su lugar a las cosas, ¿sí? Y aquí es donde hago esta reflexión, o donde me gustaría que reflexionáramos esta parte de que hasta qué punto es válido salirse de lo convencional, hasta qué punto es válido salirse de lo común. Y ojo, ojo, no me refiero a que tenga que ser así siempre, sino que me refiero a ciertas situaciones específicas. ¿Hasta qué punto es válido salirse de lo común, salirse de los patrones ya establecidos, con tal de realizar la labor como docente? Ustedes que tienen mucha experiencia en ello, ¿hasta qué punto sí es viable o es válido? Luis, adelante. Te escuchamos aquí la respuesta. Vaya pregunta. Mira, definitivamente estamos en el terreno de las características o habilidades blandas. Dice por ahí una de ellas, hay que ser creativo. Y entonces hay que ser creativo. O sea, para poder salir del orden preestablecido, pues hay que ser creativo. Pero la creatividad hay que entenderla como un elemento de una herramienta de, de mejora, una herramienta útil para el conocimiento que estamos tratando de entender, estamos tratando de enseñar. ¿A qué voy, por ejemplo? Te voy a poner un ejemplo, o te voy a poner dos ejemplos. En la clase de ventas, cuando nosotros enseñamos ventas y cuando alguien enseña ventas, lo primero que hace es que da la teoría, bueno, al menos esa sería la metodología, dar la teoría en el pizarrón, o dictarles, o sacar una definición, analizar la definición, y uh, una dinámica de entender la definición de lo que son las ventas. Y para evaluarla, entonces les preguntas, ¿qué son las ventas?
o cómo se hacen las ventas, qué elementos hay en las ventas, y pues hay que palomear, ¿no? O hay que, ¿cómo se llama? Hay que contestar las preguntas que nos están haciendo, los elementos, y entonces ya evaluaste si conoces, si tienes el conocimiento del concepto. Pero eso no va a garantizar que esa persona sea vendedora o que pueda lograr una venta. Entonces, ¿cómo llevamos a la práctica o cómo realizamos cómo practicamos el conocimiento? Entonces, a mí en mis clases de ventas se me ocurre pues ponerlos a vender. Les escoges algunos artículos X, lo que sea, y los pones a vender. Y en alguna ocasión se me ocurrió decirles, bueno, pues, quiero que vendan nubes. Y alguien por allí, algunas chicas, me hicieron un plan de ventas de nubes. Excelente. Jamás se me hubiera ocurrido que hubieran salido con unas grandes ideas para vender nubes. Muy simpáticos. Bueno, te digo, una de las chicas al tiempo me recuerda, se hizo una gran vendedora porque me recuerda precisamente de ese ejercicio. Pero ese ejercicio es salirse de la mecánica normal de las ventas. Otro ejemplo es una maestra que está en la universidad también donde yo trabajo, se lleva al grupo al supermercado, al súper, y hacen ejercicio de revisión de artículos y los sacan directamente de la clase, no esperan no saben que los van a sacar de la clase, pero los agarran, les dicen, ahorita vámonos aquí al Walmart o vámonos aquí a X Super y vamos a revisar cómo se está haciendo la venta de todos esos artículos. Eso es capacidad creativa, eso es creatividad en acción. Es decir, esa acción te está sacando de los métodos, estás cambiando la metodología, pero estás usando la creatividad de manera como una herramienta precisamente para poder enseñar. Yo te aseguro que, por ejemplo, alguien que recibe una clase así, con creatividad, cambiándole la mecánica tan ortodoxa dar clase, se va a volver creativo. Esa persona va a empezar a decir, pues las ventas se hacen así, o las matemáticas se hacen asado, o las relaciones personales tienen que hacerse así o asado, porque empleaste precisamente un elemento de las habilidades que estamos comentando, pero de manera activa. Creo que es lo que nos hace falta a muchos docentes, entender los conceptos y en la medida también de nuestra creatividad, en la medida de nuestras habilidades, poder sacar, muy buena la pregunta, poder sacar del contexto ortodoxo, de la manera tradicional, clásica de dar una cátedra, poder sacar con creatividad una actividad que sea útil para los jóvenes. Otro ejemplo, y con este cerraría yo mi participación, es el propio Ceneval. El Ceneval, quienes no lo conocen, es el Centro Nacional de Evaluación. Se creó por allá de 1980 y pico, o 1980, por ahí así. Y originalmente es un examen, es un centro que recaba un montón de preguntas de muchas universidades. Las universidades se inscriben al Ceneval y en su momento generaban unos exámenes espantosos de 500 preguntas para 2 días de trabajo. Los chavos se encerraban de viernes a domingo, salían el lunes en la madrugada, todos golpeados, pero bueno, el que ganaba más puntos sacaba la calificación. Y el Ceneval poco a poco fue transformando la mecánica a una evaluación más situacional, donde te presentan una situación y tú con el conocimiento que tienes, más la experiencia que tienes, y si tienes creatividad, puedes resolver una situación bastante bien. Hoy el examen Ceneval son 20 preguntas situacionales, que bueno, definitivamente quien vive una experiencia con la que acabamos de platicar, pues fácilmente puede contestar el Ceneval con mucha comodidad, con mucha facilidad y además creativa, de forma creativa. Creo que
lo que nos hace falta a los docentes es eso, ser más creativos. Y así podemos irnos, ¿cómo se llama? Característica por característica, comunicación asertiva, liderazgo, inteligencia emocional, creatividad, trabajo en equipo. Nos podemos ir dando un ejemplo de cada una muy interesante, pero nada va a funcionar si el docente no es creativo. ¿Sabes y si el también docente que no... pienso? Sí, adelante. Perdón, Sí. perdón. No, adelante, adelante. Que también incluso las instituciones, ¿no? Porque ya en ciertos niveles, yo no sé si desde lo básico, pero ya en ciertos niveles debería de existir como este espacio, justamente, no sé, no como una materia en específico que se llamara creatividad o liderazgo, no, pero es un espacio donde los jóvenes pudieran desarrollar eso, ¿no? O sea, mira, a mí me gusta esto, a mí me gusta, no sé, mecatrónica, o a mí me gusta esto, a mí me gusta escribir, a mí me gusta charlar. Entonces, como que eso fuera, y entonces yo creo que eso también permitiría, insisto, no solo es el docente como un eje rector, lo decíamos al inicio del conversatorio, sino también que los demás participantes también pudieran permitir esa prueba y error, ¿no? En los jóvenes, decir, no, pues yo creo que yo soy bueno para eso. Y repito el ejemplo que alguna vez compartí de una cirujana que es, bueno, es docente, pero es cirujana maxilofacial. Y entonces ella en la materia que imparte en la universidad, pues los jóvenes súper emocionados porque la doctora a ellos les permitía ir a la práctica, o sea, decir, a ver, esto se hace así, así, y no, nada, y dicen, es que nunca nos dejaban y todo se quedaba en teoría y todo, entonces, bien lo decías tú, ¿no? O sea, hay que innovar, hay que ir cambiando, hay que ir siendo creativos, obvio, la doctora, ¿por qué les permite? Bueno, pues porque ya tiene el conocimiento previo, ¿no? O sea, el conocimiento y la experiencia previa, ¿no? De que, ok, están quizá en una práctica, en un laboratorio, no sé, pues bueno, también tienen que ser personas las que están del otro lado. Entonces yo creo que ella entiende perfecto que si alguna situación surgiera, pues ella podrá controlarla, ¿no? O sea, quiero saber hasta con sus límites, hasta dónde permite que los jóvenes puedan practicar esta materia. Pero es solo así, ¿no? Creo yo. Pero adelante, Luis, te escucho. No, y si me permites, déjame decirte, esa es la verdadera vinculación. Correcto. Sí, esa es la verdadera vinculación. Yo creo que el concepto de vinculación no ha acabado de ser de todo entendido por muchas instituciones educativas, porque lo que hace la vinculación, y yo recuerdo varias instituciones con las que he pasado, la vinculación es, te voy a mandar a mis chavos, porque necesitan cubrir un número determinado de horas, porque papá gobierno dice que hay que hacer un servicio así, un servicio asado y no sé qué tantos servicios. La verdadera vinculación es, ven a ver cómo se hace. Métele mano y ya lo vemos, si lo echas a perder, lo vemos cómo lo arreglamos. Pero la verdadera vinculación es, ven a ver cómo lo hacemos. Ese es el verdadero concepto de vinculación, que no ha acabado de ser entendido por las instituciones. Te digo, muchas nada más lo que hacen es que, pues te mando a mis chavos, te va con el papel, fírmale cada vez que llega y regrésamelo ya con el montón de horas que ya necesita para liberar en la práctica. Eso no es una verdadera vinculación. Y mándalo por las tortas, ¿no? En lo que está en tu empresa. Y entonces dices, no hay, porque efectivamente tú lo acabas de decir ahorita. Y también en los chicos creamos eso de, no hombre, tú ve por las horas, aunque estés ahí sentado, aunque no aprendas, aunque no hagas, aunque no aportes, ¿no? Y entonces yo creo que es esa la verdadera vinculación. Bien lo dices, y el reto yo creo que está justamente en esa cuestión que resulta sumamente interesante al momento de llevarlo a la práctica, creo yo, ¿no? Entonces, híjole, que hasta se emociona uno, pues, ¿no? De querer poder hacer las cosas, pero es la realidad, ¿no? O sea, ¿qué estamos también dejándole a esos jóvenes, como tú bien lo dices? Ay, no, hombre, tú vete a la empresa de don Juanito, que entonces ahí te van a firmar, y mientras es ve por las tortas, ve por el agua, sube esto, bájalo, y no es de verdad ese proyecto de, mira, yo hice, yo aporté,
se me ocurre ahorita que está Jan aquí, ¿no? O sea, pues me voy a la empresa tal, les voy a hacer una base de datos, les voy no sé, actualizar su directorio, no lo sé, ¿no? Pero que sea óptimo. Y sin embargo, también no les creamos esa visión de futuro, esa visión de proyección, ¿no? No sé qué opinen, pero es verdaderamente interesante esa parte, ¿no? Yo creo que bien valdría la pena hacer un conversatorio justo sobre vinculación. ¿Qué Puede opinan? ser, puede ser. Fíjate que decía muy bien Ian ahí en su intervención, te comento, en Europa, por ejemplo, los grandes proyectos ecológicos de hoy se están cocinando en la universidad, porque afuera el sector laboral dice, yo quiero ser responsable socialmente o cuidar el medio ambiente, porque la comunidad me quiere cerrar aquí la planta porque me estoy echando el agua o los árboles o la fauna. Y entonces, ¿cómo le hago yo como empresa para poder aminorar el impacto que yo tengo exactamente, que yo tengo y entonces lo que hace la institución o lo que hace la organización es que va a la universidad y dice, necesito un proyecto sustentable. Y hay unos grandes proyectos, pero geniales, reincorporación de fauna, tratado de aguas, tratado de contaminantes, que se generan o se cocinan, se preparan con los muchachos de las universidades. Pero la institución, la organización fue ¿cómo se llama? A la universidad a solicitar apoyo. La universidad no tiene lana. Pero se la pedimos a papá gobierno y papá gobierno sí va a ver dónde la consigue, en el municipio, en el estado o con alguna organización ONG del mundo que nos financie el proyecto. Y hay grandes proyectos. Europa está saliendo muy adelante con la renovación de sus fuentes ecológicas, de su ambiente ecológico. Aquí cuando va una organización a la institución, y si va a la institución es porque quiere nada más productividad, y productividad se puede preparar desde el escritorio sin saber si hay gente o no capaz en la organización, y eso, pues no, eso no es vinculación. Ya no sé si quieras compartir algo, estamos casi por cerrar. Bueno, todavía tenemos unos minutitos, 7 más o menos, pero ¿alguna idea, Ian? Está finalizando, no sé. Claro, gracias por cederme la palabra. Ahorita que lo estoy escuchando justamente en temas de vinculación, ahí sí estoy bien peleado yo con eso, porque muchas veces hay un desperdicio de potencial bien grande. O sea, de que si dices, ¿es en serio? O sea, yo lo viví y lo sigo viviendo hasta la fecha. Sí, o sea, y digo, voy a contar experiencias personales para no quemar a nadie, pero yo lo viví directamente, iba a las fábricas a pedir chance para mi servicio y mis prácticas, y era de que no, pues nada más tenemos vacante de esto, tenemos vacante del otro. O sea, y sí dije, ¿es en serio? O sea, estoy de acuerdo, que vaya, tienes a tus practicantes o a tu gente en tu puesto, ok, pero date cuenta de que puedes generar más, vas a tener un practicantes mano de obra gratis, vas a poder explotarlo, vas a poder sacar su máximo potencial, si es que tiene para dar, vas a poder exprimirlo a más no poder, pero ni así lo quieren. Yo sé lo que me he dado cuenta de que ni siquiera así son capaces de visualizar como ese beneficio a futuro. Y eso yo lo que veo es que en los jóvenes genera como este sentimiento de conformismo de que pues, efectivamente yo nomás voy para que me firmen y ya. Y nomás voy para hacer esto, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y de qué sirve tanta juventud? ¿De qué sirve tanta innovación? ¿De qué sirve? Sí, o sea, si nada más vas a desperdiciar ese potencial. Y por eso digo que estoy muy peleado porque, o sea, insisto, sí lo viví mucho de que llegaba a o sea, llegué, sobre todo fue la primera a la que fui a pedir permiso. Llegué y yo, no, no, pues dame chance de hacer mi servicio. Mira, te podemos poner, pero de almacenista, ¿no? Dije, ok, va, no hay tanta bronca. Me empezaron a decir los requisitos, me empezaron a decir que no sé qué, que no sé qué. Dije, ¿sabes qué? No, gracias. Sí, o sea, no tanto por el hecho de dónde me iban a poner, sino porque dije,
voy a investigar a la empresa antes. Y resulta que tenían una sarta de problemas que dije, ¿sabes qué? No, gracias, yo no me quiero meter en eso. Porque después se iban a querer lanzar contra mí, me iban a echar la culpa de todo y bueno, un caos, ¿no? Y entonces ese desperdicio de talento y esa falta de motivación es lo que muchas veces, yo lo que veo es, que es con lo que batalla el maestro, que muchas veces así me tocó de que varios maestros sí nos quieren impulsar. A mí y a mis compañeros decían, es que tienen que crecer, ser mejores. Y mis compañeros, digo, bueno, no eran precisamente como que los más alegres o los más optimistas al respecto, por así decirlo. Para ellos era más como que yo quiero sacar mi título y ya, nada más. Y entonces dices, bueno, o sea, ¿dónde queda dónde queda ese verdadero profesionista que se está formando en la escuela? Simplemente es alguien que tiene un título y ya. Sí, o sea, ni siquiera debería de llamarse profesionista porque no lo es. Y entonces ahí es donde, híjoles, me da mucha tristeza y mucho coraje saber que hay tanto desperdicio de potencial, porque también pasa, ¿no? Como lo mencionaba hace rato, de que a veces hay mucha discriminación por ser inferiores, ya sea por alguna cuestión física, por alguna cuestión socioeconómica, etcétera. Y hay mucha discriminación en ese aspecto y está bien feo porque mucha gente con muchísimo potencial, pues le cortan las alas, le cortan las alas. No sé, por eso yo les preguntaba hasta qué punto es viable salirse de esos métodos tan tradicionales, salirse desde esas cosas más ortodoxas para exprimir el potencial de los alumnos, porque muchas veces no se les explota. Yo lo veía con un compañero de la preparatoria, Jesse, él muy talentoso, demasiado talentoso para dibujar y para todo lo que era el arte, muy talentoso, demasiado. Y hasta para las ciencias exactas tenía mucha habilidad, pero para la cuestión ya física, o sea, para deportes y eso, muy malo. Para cuestiones de carácter social como ética, historia y demás, malísimo, malísimo. Él, yo creo, pasaba nada más porque pues, se ponía las pilas y pues como no tiene mucho que hacer, pues ahí se ponía. Pero sí era feo que a veces yo sí decía changos, porque nos, pues sí recuerdo esto mucho, sorry, pero lo voy a quemar, tanto que quiero no quemar y bueno, era una prueba en la que teníamos que romper una tabla, de esas que te ponen así como de taekwondo, de boxeo, de karate, que tienes que romper la tabla. Bueno, todos mis compañeros y mis compañeras pudieron, menos él. Y sí fue como que todos sí dijeron de que, ay, pobrecito, ¿no? Entonces sí fue donde me cayó el 20 que dije, ¿cómo era de juzgado? De que no hablaba, no decía nada, y es muy habilidoso para el arte, muy habilidoso. Y es donde sí dices, no es falta de talento, no es falta de otra cosa, sino de motivación, es falta de apoyo, falta de precisamente de vinculación, porque pues, la escuela no podía darle los medios para que se desarrollara, simplemente pues él estaba por estar, ¿no? Y aquí es donde sí reflexiono esta frase que dice justamente, ¿no? Que decía ese fue el nombre de este valedor. No me acuerdo si era no me acuerdo si aparecía en el jorobado de Notre Dame. Ah, no es cierto, en Shrek. Shrek lo decía. Es una frase medio chistosa, pero me gusta mucho porque dice, me juzgan sin siquiera conocerme. Pasa mucho. Se hace ahora sí que juzgan sin antes saber qué onda. Juzgan al alumno sin saber su trasfondo, juzgan al profesor sin saber qué está pasando. Y es en donde dices, hay que bajarle tantito, hay que bajarle dos rayitas y recordar que no somos nadie para juzgar, simplemente hay que apoyar y hay que dar las herramientas para que todo se lleve a cabo y todo se llegue a dar y que todo llegue a su punto de destino. Con eso cierro mi participación. Muchas gracias, Jan. Luis, ¿quieres compartirnos algo antes de cerrar este conversatorio? Te escuchamos. Gracias, Asbeidi. Pues mira, yo creo que me gustaría nada más cerrar con un poquito de lo que por allí estuve investigando y me gustaron también un par de conceptos que creo que vienen bien ahorita ya después de escuchar a Ian y todo lo demás que hemos platicado. Las habilidades duras eh, debemos entenderlas como eso que tengo que aprender para, para hacer bien mi trabajo, ¿sí? Todo lo estructural,
Creo que esta reflexión es importante. Las habilidades duras o las cosas duras o los conocimientos duros son lo que necesito para hacer bien mi trabajo. Si soy contador, si soy médico, si soy dibujante, lo que sea, tengo que aprender cosas que me hacen que me sirven para hacer bien mi trabajo. Y las habilidades blandas son todo lo que tengo que aprender para ser un buen profesionista, una buena persona. ¿Sí? Y también las aprendo en la institución educativa. Y yo creo que esto no nada más es para el alumno, sino también es para el profesor y también es para la institución educativa. ¿Qué necesitan mis alumnos aprender para ser buenos profesionistas, para hacer bien su trabajo, pero qué necesitan aprender para ser buenas personas? Creo que yo con eso me gustaría cerrar, dejo la reflexión y creo que, bueno, pues en una familia eso es lo que pensamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los hijos sean buenos profesionistas y también cómo lo hacemos para que sean buenos seres humanos? Sí, pues sí, sin duda, muy, muy interesantes ambas reflexiones. Pues así terminamos un conversatorio más, agradeciendo a todos ustedes el favor de su atención. Sin duda fue muy enriquecedor lo que nos estuvieron compartiendo y recordarles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención.